Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar otra vez aquí contigo después de un mes que no nos habíamos visto por aquí. Pues te doy la bienvenida a este día. Me alegro mucho de que te hayas conectado para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, de ese Dios maravilloso, eterno, grandioso, poderoso. Y es wow, de valientes estar ahí pegado para aprender más sobre la palabra de Dios y que podamos crecer espiritualmente y que estemos muy grandes. Ahora, para los que no me conocen, mi nombre es Carla y trabajo para Dios. ¿Qué es lo primero que hacemos antes de empezar la clase? ¡Ay, orar! Muy bien. Orar es hablar con Dios en las palabras que vienen de tu corazoncito. Y así que hoy vamos a poner esta clase en manos de Dios. ¿Lista? Cierra tus ojitos y yo voy a llevar a cabo la oración. Amado Dios, te damos gracias por este día. Gracias, maravilloso Dios todopoderoso, que nos permites estar aquí un día más. Gracias por todos los niños y las familias de los niños que se han conectado y que ven estos videos, Padre. Te pido que seas tú sembrando en sus corazones, que seas tú tocando cada corazón, que seas tú guardando a cada familia que se está conectando y que buscan de ti para crecer espiritualmente. Gracias te doy por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites saber cómo debemos de crecer y cómo debemos de ser delante de ti y agradarte. Gracias, Padre bendito, por permitirnos estar conectados. Te pido que seas tú con nosotros, ayudándonos a entender y que prepares nuestros oídos espirituales para poder aprender algo nuevo de ti y grandioso. Gracias te doy por todo, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Amén significa así sea. Muy bien. Quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Antes de empezar la clase, porque si ustedes saben, ya estamos en el final del mes de febrero. Ay, sí, se fue, pero rapidísimo, ni lo vi, ¿verdad? Y ya, pues, quiero felicitar a todos los niños, a la 1, a las 2 y a las 3. Muchas felicidades a todos los que cumplieron en el mes de febrero. Te felicito. Dale gracias a Dios por un día más, por un año más de vida. Sí, claro que sí, y también por un día más. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios porque te ha permitido estar aquí. Gracias a Dios porque nos permite poder ver sus maravillas. Así que sóplale fuerte a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Felicidades! Que Dios te bendiga. Espero te la hayas pasado súper mega bien en tu cumpleaños. Sí, que yo sé que te llovieron abrazos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más nos importa? ¿Un regalito? Pues está bien. Pero lo importante es que tenemos salud, que estamos completitos, que estamos aquí para seguir alabando a nuestro Dios y para seguir disfrutando de lo que Dios nos ha dado. Que tengas un año bendecido. Sí, en la compañía de Dios, buscando de Dios y creciendo en Dios. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho y te mando un súper mega abrazo. Muchas felicidades a todos y a los papás también que hayan cumplido años. Muchas felicidades. Bueno, ahora sí, vámonos directamente a la clase. ¿Alguien me puede decir de qué era de lo que hemos estado hablando en esta serie tan importante? ¿Más fuerte? Sí, del rey David. ¿Te acuerdas que antes de que empezara esta serie del reinado de David, estábamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios? Sí, estábamos hablando de eso, de cómo Dios buscó a David. ¿Te acuerdas? Nosotros podemos decir que el mundo siempre se fija en lo físico, ¿verdad? Ay, mira, está muy fuerte. Ay, mira qué guapo. Ay, mira qué hermoso, ¿verdad? No. Ay, mira qué inteligente. Dios se fija en el corazón que tú tienes. Sí, Dios conoce lo profundo que hay en ti y sabe lo que puede hacer contigo, lo que tú vas a hacer. Nosotros no sabemos ni qué vamos a hacer una hora después, pero Dios sabe toda tu vida de principio a fin. Así que Él conocía el corazón de David.
vamos a dar un resumen pequeño, ¿verdad? David fue escogido como rey, ¿verdad? ¿Qué era David antes? Pues un pastor de ovejitas. Ajá, él era el que se encargaba de cuidar las ovejas. Y después fue a pelear. ¿Recuerdas qué historia contamos aquí? Ajá, cuando peleó contra Goliat. ¿Y quién ayudó a David? Dios. Dios lo escogió, Dios le ayudó. También fue el líder. Ajá, David fue llamado como rey en un cierto tiempo. Cuando ya no estuvo el rey Saúl, él fue nombrado como rey de Israel. Después de eso, pues él era el líder de cuidar el arca del pacto. Ajá. Bueno, entonces en este reinado que David tuvo, ¿verdad? Todo este proceso que David tuvo hasta llegar a ser el rey de Israel con ese poder que Dios le había dado, David ya había llegado a una edad avanzada. David ya tenía 70 años para este tiempo que vamos a comentar la historia. Y él había gobernado 40 años el pueblo de Israel. Todo Israel él lo había gobernado en estos 40 años, ¿verdad? Y pues ya su edad, pues 70 años, es bastante, ¿verdad? Entonces David ya estaba listo para retirarse, para dejar el trono y preparar al próximo rey de Israel. Recuerda que el rey David vivía en Jerusalén. Sí, en la ciudad de Jerusalén, ahí había establecido su reinado, ¿verdad? Y ahí había estado. Entonces iba a venir el próximo rey. Entonces David, cuando él había tomado el reinado, recuerdas que él quería construir el templo de Dios, porque donde se oraba y donde se buscaba a Dios, solamente era una carpa. Una carpita chiquita, ¿verdad? Bueno, más o menos. Y ahí esa carpa se movía a donde seguían a Dios, ¿verdad? Donde querían orarle a Dios y pues se tenían que andar moviendo de un lado a otro. Pero David quería dejar algo ahí puesto, que se quedara. Y él quería que fuera algo mega súper precioso, grandioso, maravilloso, como digno de nuestro Dios. Así que él preparó las piedras para construirlo, trajo hierro, trajo oro, trajo plata, trajo madera, la mejor madera, trajo todo lo mejor para poder construir ese templo. Y tenía a personas trabajando día y noche, ¿para qué? Para que pues, moldearan todo eso, ¿verdad? Pero todavía no lo iba a construir, solamente estaba preparando el material para hacerlo. Entonces, él fue preparándole el material, ¿verdad? Pero, ¿quién tú crees que iba a ser la persona que vendría a sustituir a David? O sea, que sería el próximo rey de Israel. Bueno, Dios le había dicho a David que sería el hijo de David. Ajá, entonces cuando David supo todo esto, pues yo me imagino que David se alegró mucho en su corazón, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice que todos los reyes que vendrían después de David serían del linaje de David, o sea, de la familia de David, de la descendencia de David. Entonces todos ocuparían el trono, ¿verdad? Para los próximos reyes. En este caso sería su hijo Salomón. Ah, sí, Salomón. Tú lo conoces. Salomón fue el que escribió los Proverbios, ¿sí? El libro de Proverbios que viene en la Biblia. Sí, él era su hijo y entonces lo estaba preparando para que fuera el próximo rey de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que David le contaba a Salomón cómo fue su reinado, que él obedecía a Dios. Sabemos que David se equivocó, ¿sí? Porque David es humano, ¿verdad? Y se equivocó. Y cuando le pasaba esto, cuando desobedecía lo que Dios le decía, es muy importante que seamos obedientes a lo que Dios nos dice para que no tengamos consecuencias, malas consecuencias en nuestra vida. Cuando tu papá o tu mamá te dicen, limpia, haz la tarea, que tienes tú las reglas en casa, ¿verdad? Pero si tú rompes las reglas, ¿qué es lo que pasa?
hay consecuencias. Papá y mamá se enojan, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Bueno, pues viene la reprensión, viene el regaño, viene la llamada de atención, ¿verdad? Por haber desobedecido. Bueno, así le pasó al rey David cuando él desobedeció a Dios. Él todo el tiempo hablaba con Salomón y lo preparaba, pero lo más importante es que siempre le recordaba que él tenía que obedecer a Dios. Y es muy importante, ¿verdad? Entonces, en este camino, obviamente, él lo tenía que preparar para lo que venía. No era fácil ser el rey de Israel, de una nación. No era fácil. David siempre caminó con Dios, siempre se guió por Dios. Él para decisiones buscaba a Dios y él le pedía, Dios, ayúdame, ¿qué hago aquí? David estaba preparando ese templo para construirlo, pero ¿qué era lo que pasaba? Que Dios le dijo a David que él no construiría ese templo, que lo haría su hijo. Y tú vas a decir, hermana Carla, pero si David obedecía, David podría construir ese templo. Espérame tantito. David no podía construir ese templo porque David manchó sus manos con sangre. Esto quiere decir que él fue un guerrero, peleó muchas batallas y entonces él no podría construir el templo. Pero su hijo, el que iba a venir, le iba a dar un tiempo de paz y tranquilidad de sus enemigos. Y él podría, ¿qué? Reinar en tranquilidad y construir el templo de Dios. Así es, porque él no iba a ser un guerrero. Guerrero había sido David. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Bueno, en este tiempo, obviamente David en sus últimos años, que fueron sus últimos 10 años, estuvo preparando todo esto para que Salomón tuviera el material. Obviamente Salomón no lo iba a hacer solito. Salomón tenía los mejores trabajadores, carpinteros, arquitectos de ese tiempo para que le ayudaran a hacer todo. David, déjame decirte, David ya tenía organizado cómo se iba a hacer todo. Y David le enseñaba a Salomón dónde quería cada cosa, qué quería que se hiciera, todo el movimiento como él quería que se construyera. Así le dejó dicho a Salomón para que Salomón solamente siguiera instrucciones y pudiera construir ese templo con la ayuda de todos sus trabajadores y poner todo en su lugar. Obviamente también David tenía que todo en orden, que ya tenía quién iba a cantar, quién iba a tocar los instrumentos, quién se iba a dedicar a cada una de las cosas, los sacerdotes y todo lo que iba a ir en cada lugar, todo ordenadito. Salomón solamente tenía que leer, ver y obedecer. Así que esto le iba a facilitar un poco más a Salomón para que él pudiera hacer todo su trabajo, ¿verdad? Dios amaba a David. Dios le había dado guerras a David que había enfrentado, pero él le había dado la victoria a David, ¿verdad? Él había presenciado con él. ¿Recuerdas lo de Goliat? Bueno, Dios le ayudó a ganar esa batalla. ¿Recuerdas? Sí, él ganó, pero no lo ganó solo. ¿Recuerdas que él dijo que venía en el nombre de Jehová de los ejércitos? Él nunca dejó a Dios de un lado, pero cuando lo hizo, le fue mal a David. Siempre tienes que seguir el consejo de Dios porque es el mejor consejo para lo que tú quieras hacer. Entonces, ya que Salomón había sido llamado, obviamente, ¿verdad? Salomón tenía como 20 años para este tiempo que él iba a tomar ese trono. Entonces a él lo estaban, ¿verdad? Tratando y platicando y guiando, y David nunca dejaba de repetirle: sé obediente con Dios, ¿verdad? Escucha a Dios. Ahora, esto suena muy bonito, híjole, qué padre, van a coronar y va a haber un nuevo rey, pero había algo malo ahí, claro que sí, como no, con mucho gusto te lo voy a decir. ¿Te acuerdas de Joab? Si quieres ver quién era Joab, ve a ver la historia de Joab en los otros videos. Ve para atrás. Entonces yo te voy a decir,
Joab era el líder del ejército de David. Pero en este caso, vamos a recordar que David tenía otro hijo. Ándale. David tenía un hijo que se llamaba Adonías. Pero Adonías no estaba de acuerdo con que Salomón fuera el rey. Adonías era una persona muy bien parecido, o sea que se veía muy bien, era el hermano mayor. Acuérdate que el hermano mayor siempre era el que iba a ocupar el lugar del papá cuando el papá muriera, pero en este caso no iba a ser así. ¿Por qué no iba a ser así? Porque Dios había dicho Salomón. Entonces, Adonías no podía aceptar eso. Adonías se puso celoso, fue egoísta, fue rebelde, no quiero y no quiero, ¿verdad? Y él no aceptó nada de esto. Tanto no aceptó esto, ¿verdad? Que entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Que Adonías se declaró rey, él solo. Ajá, así, aunque usted no lo crea, así fue. Con la ayuda de Joab, el líder del ejército del rey David, de Israel, le ayudó a Adonías. Le ayudó a Adonías y él hicieron ahí una reunión con todos y él quería ser el rey. Él se dijo, yo soy el rey, ¿verdad? Y entonces desvió a parte del pueblo a creer que en verdad era el rey. Pero no, estaba mintiendo. Tú no puedes tomar un lugar que Dios no te ha dado. Tú no puedes quitarle a nadie algo que Dios le ha dado. Tú no puedes envidiar en tu corazón o ser egoísta o nada más ser tú o no quiero que aquellos sean, que les vaya bien ni nada. No, tú tienes que tener un corazón conforme a lo que quiere Dios porque así agradamos a Dios. Tal vez tú quieras esto, quieras el otro o quieras lo otro, pero solo Dios sabe lo que tú debes de tener y tienes que aceptar lo que Dios te da. Gracias por darme esto o gracias por quitarme esto. Dale gracias a Dios por eso y estate tranquilo. ¿Recuerdas? Porque tu tiempo llegará. Lo que Dios tiene para ti, Él te lo dará. Hay que saber esperar. En este caso, el reinado no era para Adonías. No, pero él se confiaba. ¿Por qué? Porque Joab lo estaba pues ayudando y Joab tenía un puesto muy importante delante del pueblo. Él era muy respetado por ser el líder del ejército. Ahora, ¿qué pasó después de esto? Esto no se lo dijeron al rey David. Esto no se lo dijeron a Salomón. Eso lo hicieron por su cuenta, por su lado, por su decisión. Pero el que se dio cuenta fue Natán. ¿Verdad, Natán? Natán se dio cuenta que era el profeta que le llevaba los mensajes a Salomón. Primero era Samuel con el rey David y después fue Natán. Y Natán se dio cuenta. Natán habló con Betsabé, que era la mamá de Salomón, y también Betsabé habló con el rey David. Y Natán le explicó al rey David lo que estaba pasando y entonces le estaba diciendo que tenían que hacer algo, para que esto no fuera más. Era un error grande lo que Adonías estaba haciendo y todo por tener mal corazón. Ahora, cuando pasó todo eso, el rey David dijo, ¿cómo no? Vámonos, rápido. Y le habló a todos los líderes. Le habló a todos los líderes que estaban presentes por ahí, los mandó llamar y les dijo lo que estaba pasando y que era el momento de hacer rey a Salomón. Entonces mandó a pedir una mula que es como un burrito, porque esa iba a ser la señal. Esa iba a ser la señal para el pueblo, para que supieran que el verdadero rey era Salomón. Fíjate, esto ya venía así, David lo llevaba, pero así ordenadito, ¿verdad? Entonces, en el lugar donde iban a ir se llamaba el manantial de Gihón,
¿ok? Ahí era, en el manantial de Gihón, ahí iban a nombrar a Salomón como el nuevo rey de Israel. Y eso estaba muy cerca de donde Adonías estaba diciendo que él era el rey. Ay, no, Adonías, qué bárbaro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya cuando todo esto pasa, pues obviamente Salomón es nombrado como el nuevo rey de Israel y ya tenían un nuevo rey. Así que oficialmente David habló con Salomón y le dijo que él tenía que obedecer. ¿Por qué? Porque todos los reyes que vinieran tenían que seguir esa obediencia hacia Dios para que todo les fuera bien. Y obviamente Salomón iba a tener que, pues paz, como Dios le había dicho. Yo le voy a dar paz de sus enemigos, no habrá guerras. ¿Por qué? Porque voy a dejarlo descansar y que él pueda reinar sabiamente. Porque si te acuerdas de la historia de Salomón, Salomón lo único que le pidió a Dios fue sabiduría para poder reinar correctamente al pueblo de Israel. Así que esa fue una buena elección de Salomón, pedirle a Dios, porque Dios le dio muchas riquezas, Dios le dio una sabiduría que hasta el día de hoy no se ha conocido hombre más sabio. Claro que sabemos que el más sabio es nuestro Dios, pero de la tierra fue el rey Salomón y no ha habido persona más sabia que él. Y también tenía muchas riquezas, tenía muchas propiedades, o sea, lugares, castillos, tenía mucho dinero, no le hacía falta nada. Pero ahora, vamos a ver, ¿tú crees que Salomón obedeció lo que David le estaba diciendo? Sí, vamos a ver. Ahorita mismo, no te voy a mandar para otro video. Aquí mismo te voy a decir que Salomón no obedeció completamente lo que estaba diciendo. Salomón empezó a participar en la adoración a otros dioses. Él no lo miraba como que estaba muy mal, ¿verdad? Como que, no pasa nada. No, solo hay un Dios verdadero al cual debemos adorar y exaltar. Entonces empezó la desobediencia y los demás que vinieron también empezaron a desobedecer y a hacer lo que ellos querían hacer. No escuchaban la voz de Dios, no obedecían a Dios y preferían agradar al pueblo y agradarse a ellos mismos. ¿Y qué pasó? Bueno, vinieron personas, vinieron guerreros, vinieron otros pueblos a atacar a Jerusalén, a Israel, y muchas veces la destruyeron, ¿verdad? Varias veces la destruyeron y vinieron a invadir, o sea, quedarse ahí. A un rey también se lo llevaron. La historia se hizo muy, muy mal porque no obedecían a Dios. Y esto fue en el otro rey, en el otro rey, en el otro rey, en el otro rey. No obedecían y ahí estaba la clave, en la obediencia. No seguían lo que Dios decía. Y esto fue una ruina para el pueblo de Jerusalén, para el pueblo de Israel, para todos sus alrededores. Sí, porque eran atacados constantemente. ¿Por qué? Porque no llevaron bien el reinado. Lo que David dijo era porque Dios se lo había dicho. Mientras me obedezcan, yo los bendeciré. Yo estaré con ellos. Pero si ellos no obedecen, yo los voy a disciplinar. O sea, que él iba a dar una corrección, ¿verdad? Porque ellos no estaban haciendo bien las cosas. Y así nos pasa. Cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, hay malas consecuencias. Siempre debemos de pedir, ¿qué haría Dios? ¿Qué le agrada a Dios cuando tú no sabes qué hacer? Recuerda que si estás pasando por una situación difícil, tienes que hablarlo con un adulto. Pero pídele ayuda a Dios. Pídele ayuda a Dios por cualquier cosa que tú estés pasando. Y eso me hace recordar nuestro versículo de hoy. Vamos a ver nuestro versículo de hoy. Primera de Crónicas 22:19. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. ¿Otra vez? Primera de Crónicas 22:19. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová
nuestro Dios. ¿Dónde voy a buscar yo a Jehová nuestro Dios? Aquí, en su palabra, la Biblia. Aquí me deja todo lo que me dice que tengo que hacer, ¿sí? Y también veo las consecuencias de las personas que no obedecieron y cómo les fue. Yo no quiero que te vaya mal. Yo no quiero que pases por cosas difíciles, ¿verdad? Que sí vamos a pasar por cosas difíciles, pero sabemos que con la ayuda de Dios saldremos adelante. Y siempre nos dará la victoria, así como a David se la dio con Goliat. Y David siempre caminó con Dios. ¿Se equivocó? Sí se equivocó. Pero él reconoció delante de Dios y caminó correctamente como a Dios le agradaba. Ahora, sabemos que Jesús vino, ¿verdad?, a la tierra. ¿Y por qué decimos que hay pecado? Porque sí, porque hay pecado en nosotros, porque hay pecado, tú y yo pecamos. Yo peco, me equivoco o digo algo que no debo de decir, debo de pedir perdón. Sí, debo de pedir perdón a la persona, debo de pedir perdón por mi mala acción y hacer las cosas como Dios me dice que las haga, ¿ok? Dios nos perdona. Lo maravilloso de esto es que después de 400 años, ¿verdad?, que pasó algo de tiempo, Dios nos mandó a alguien muy especial y ese es nuestro Señor Jesús. Él vino a esta tierra, pero Él no fue coronado como rey. A pesar de que era el Hijo de Dios, nadie lo trató como un rey. Él, ¿recuerdas que fue golpeado? Fue tratado mal, ¿verdad? Pero Él solamente venía para que nosotros pudiéramos ser salvos de nuestro pecado. Y para tenerlos perdonados. Él dio su vida, pero ¿sabes la gran noticia? Es que Él está vivo y que Él vendrá y traerá su reino y será coronado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, y nosotros seremos parte de eso y que todo aquel que es rey, dictador, líder o lo que quieran, doblará rodilla delante de Él, exaltándolo y reconociéndolo como el gran Dios. ¡Sí! Esa es la gran noticia. Así que nosotros esperamos a que nuestro Señor Jesús venga y tome su lugar, el lugar que Él tiene como el Rey de esta tierra. ¿Sí? De una tierra renovada, de una tierra limpia y de nosotros que somos sus hijos. ¡Ay, qué maravilloso! ¿No estás esperando ese momento? Yo también. Así que todo aquel que desobedezca a Dios, pues obviamente va a vivir las consecuencias. Aquí vemos que si no obedecían, obviamente David obedeció, hizo lo que Dios le dijo y puso a su hijo Salomón. Después de su hijo Salomón, obviamente ya él se iba a encargar, ¿verdad?, de lo que tenía que hacer. David sí alcanzó a ver la coronación de su hijo, sí alcanzó a ver que se había cumplido lo que Dios había dicho y que le había dado el trono, y que Salomón construyó el templo de Dios donde podían ir a adorar a Dios ahora en un lugar fijo y en un lugar precioso. Así que no seamos como Adonías, ¿verdad? Pero esperemos la venida de nuestro Señor Jesús. Pero durante esa espera, acuérdate, ser obediente delante de Dios y Dios va a bendecir tu vida, te dará la fuerza y saldrás en victoria en el nombre de Jesús. Espero que hoy haya edificado tu vida, que sea de bendición para ti y que te haya quedado la enseñanza claramente. Gracias por haberte conectado, gracias por estar ahí y recuerda que si tú aún no eres un hijo de Dios y tú dices, pero es que yo no puedo, no entiendo, bueno, tú vienes delante de Dios y le dices lo grande y maravilloso que es Él, el Todopoderoso, y recuerda que vienes delante de Él diciéndole, soy pecador y quiero que me perdones por mi pecado. Yo creo que Jesús vino aquí a la tierra a morir por mi pecado, y gracias a lo que Él hizo, sí, yo puedo tener mis pecados perdonados, pero no todo queda ahí. ¿Por qué? Porque Jesús no se quedó muerto. Jesús al tercer día, 1, 2, 3, Él vuelve a vivir y ahora yo puedo tener la salvación, la vida eterna, una vida para siempre con Dios. Pero no todo queda ahí. ¿Por qué? Porque yo puedo crecer en el Señor Jesús, leyendo su palabra todos los días,
orando, la comunicación con Dios. ¿Qué más? Asistiendo a una iglesia. Si esa es la de nosotros, bienvenido. Y si esa otra, que te vaya muy bien y que Dios te bendiga y que aprendas mucho sobre el Señor Jesús. Y también tengo que hablar lo que el Señor Jesús hizo por mí y por todo el mundo para que más se unan al equipo ganador, al equipo de Dios. Sí, que más obtengan la vida eterna y conozcan a nuestro gran Dios todopoderoso. Me dio mucho gusto estar aquí. Si tú hiciste esa decisión, bienvenido, bienvenido al reino de Dios. Bueno, ahora sí me despido, no olvidando que recuerdes orar por el conflicto que está hoy. Ora por esos pueblos, ora por esa gente que está pasando por un mal momento, y estoy hablando de Ucrania y Rusia. No se te olvide orar por ellos. Hay niños que están pasando por una mala situación, papás, familias grandes y pequeñas. Ora por ellos para que conozcan al Señor Jesús, para que Dios haga algo ahí, ¿ok? Bueno, ahora sí me despido. No olvides que yo te quiero mucho, pero Dios te ama más. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.